¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo. Estamos a la mitad de la semana, en este día en el que ya se supone que disfrutamos de la estación de primavera, aunque el tiempo no dice lo mismo porque hace un viento importante y ha amanecido el día feo, aunque se ha ido despejando a lo largo de la mañana. Eso sí, la buena noticia es que dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener una Semana Santa estable y con buen tiempo. Eso sí que es una magnífica noticia, a ver si empezamos a coger colorcito en las playas maravillosas que tenemos. O si usted se va a otra isla, pues también disfrutarlo en otra isla. Y así que esa es la buena noticia. Eso sí, el viento va a seguir estos días, importante viento, sobre todo como fenómenos costeros adversos. Pero bueno, no vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de política, como siempre, hoy desde el punto de vista de los ojos más jóvenes de la política. Nos acompañan Ilenia Alonso, del Partido Socialista. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y David Fajardo, de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los dos. Hoy tenemos una mesa bajo mínimo. Ya con menos no se puede hacer la mesa, ya sería una entrevista, porque venían representantes de otros partidos, pero por un motivo u otro, algunos de ellos incluso a última hora, no han podido acudir a la cita, están disculpados, eso sí, no podrán hoy defenderse de los temas que vamos a hablar. Y si les parece, enseguida vamos a hablar del debate del Estado de la Nacionalidad que se celebra desde ayer en el Parlamento de Canarias, pero antes vamos a hablar de pensiones. Llevamos hablando muchos días de pensiones y parece que imágenes como esta de gente en la calle, de personas mayores protestando, pidiendo una pensión digna, pidiendo que el gobierno tome medidas para que no pierdan poder adquisitivo cada año que pasa porque sube más el coste de la vida que lo que le suben a ellos las pensiones. Bueno, pues parece que fruto de todo eso se van tomando ciertas medidas. Ayer, a última hora, se anunciaba por parte del gobierno que no van a pagar IRPF los pensionistas que cobren menos de 17.000 euros al año. Es decir, aquellos que cobren 1.000 y algo al mes no van a tener que hacer declaración de retenciones, con lo cual se van a beneficiar solo en Canarias casi 300.000 personas. Son pequeñas medidas que pueden ayudar a mejorar el nivel de vida. Ilenia, no sé si suficientes o no. Bueno, por algo se empieza, la verdad que es una buena noticia, no es suficiente. Yo creo también que hay que apoyar sobre todo a esos pensionistas con una renta más baja, las pensiones no contributivas, personas que cobran entre 400, 500 euros y que sabemos que no pueden, que la verdad que esa cantidad pues es muy baja para subsistir. David. Pues sí, la verdad es que desde el punto de vista social ahora mismo deberíamos estar orgullosos de las manifestaciones y reivindicaciones sociales desde los más mayores hasta también la implicación de los jóvenes en todos los puntos de España y en especial aquí en Fuerteventura. Desde el punto de vista político sí me gustaría incidir más en el reclamo que Coalición Canaria ha hecho en el Parlamento como único partido, única fuerza política que ha hablado de las pensiones no contributivas. En su momento firmó un acuerdo con el Partido Popular en el cual se comprometía a subir, a igualar las pensiones no contributivas al salario mínimo en esta legislatura. Es por lo tanto, es el motivo por el que Coalición Canaria trasladó al Ministerio de Hacienda un escrito de exponer la posibilidad de subir un 10% esas pensiones no contributivas, porque sí es verdad que las pensiones no contributivas reflejarán unas 450.000 frente a las 14 millones pero esa cantidad en Canarias se triplica, esa cantidad aquí es 3 veces más, sobre todo a esas mujeres que trabajaron tantos años y no pudieron cotizar. Que hay un 40%. Un poco más del 40% de los pensionistas canarios están cobrando muy por debajo del mínimo de salario mínimo interprofesional. Cuando hablamos de pensiones no contributivas responde a una cantidad, una renta mensual de 360, 380 euros mensuales o 400. Una subida de 30 euros para un jubilado que cobra 1.000 y poco, pues no es tan crucial 30 euros, pero cuando hablamos de 300, 400 euros sí que es clave ese incremento. 30 euros paga el teléfono, paga parte de la luz, es que son 30 euros. Sí. Es que es casi un 10% al final de lo que estás cobrando. No, incluso el pasado lunes se aprobó una moción presentada por el Partido Socialista y Coalición Canaria relativa a las pensiones, ¿no? Sobre todo
un poco el quebrar esa desigualdad y esa redistribución de los recursos, porque como bien comentaba David, es cierto, una persona que cobra 360 euros por una pensión no puede, y muchos de nuestros mayores, que son mayores con cargas familiares, pues no pueden sobrevivir con esa cantidad. La verdad que estos días hemos oído historias tremendas, sí, historias de verdad, de carne y hueso, o sea, nada de estadísticas, nada de palabras en un atril, no, hemos escuchado estos días muchas historias reales y auténticas que te ponen los pelos de punta. ¿Y qué futuro tienen las pensiones? ¿Creen ustedes que van a tener pensiones, que van a tener la posibilidad de disfrutar de una jubilación con un dinero cotizado durante la vida laboral? ¿Ilet? Yo a día de hoy, viendo cómo está el sistema y el país, yo creo, me da igual decir mi edad, yo tengo 33 años y no sé si dentro de 33 años tendremos esa bolsa de las pensiones. Yo no sé si las llegaré a cobrar, lo único que espero es que sí, pero yo a día de hoy no soy demasiado positiva. ¿Y tienes alguna medida, una opción B? No, la opción B es el plan de pensiones privado, pero para eso estamos. ¿Y estás haciendo un plan de pensiones? Tengo un plan de ahorro, no de pensiones, sino de ahorro. Pero sí que es cierto que para eso estamos los jóvenes y reivindicar, y sobre todo para que los políticos y sobre todo el gobierno estatal pueda adoptar medidas, y en eso es donde tenemos que trabajar, en esa línea, que adopten medidas para que esa bolsa, esos fondos de pensiones puedan estar ya no de aquí a 30 años vista, sino 40, 50 y que obviamente ya no solo nosotros, sino nuestros hijos puedan tener esas pensiones, obtener. Claro. El problema, David, es que estamos ya como estamos en 2018, imagínate dentro de 30 años, ¿no? Claro, la verdad es que cuando el Estado le dice a los trabajadores que deben ir pensando en contar con un plan de pensiones privado, esas políticas de derecha desde Coalición Canaria no las podemos compartir, porque son unos derechos adquiridos de nuestros mayores durante toda una vida cotizando para que en su etapa final de vida puedan tener ese bienestar, como para ahora a decir que vayan calculando sacar planes de pensiones. Pues la verdad es que no nos podemos enterar en la prensa que el Ministerio de Defensa va a duplicar la inversión en defensa, está al 0,86 del Producto Interior Bruto, subirá casi al 1,6. Nos enteramos por la prensa de esta medida. No digo que haya que eliminar la inversión en defensa, ni mucho menos, pero sí ponderar las prioridades en este sentido. No puede el Estado rescatar a entidades bancarias, empresas privadas, sea también autopistas de peaje, y luego, pues, como se dice, a costilla de los jubilados que tienen sus derechos o de la sociedad, pues intentar compensar ese desfase que tiene de ingresos y gastos ahora mismo la seguridad social. Alternativas para combatir esto, pues yo creo que son lógicas y evidentes, pues actuar con mayor contundencia a la evasión fiscal, apoyar a las pymes. Los pequeños autónomos son el sustento de la mayor parte de este país. Que además son los que tienen la peor jubilación. Porque... ¿No? Y sí, los trabajadores también, es decir, el gran problema que estamos teniendo en estos últimos años es el siguiente: los trabajos son precarios, entonces una persona no puede cotizar como debería cotizar, y si hubiera una reforma laboral donde los empleos, los salarios sean dignos y pueda ser un empleo continuado, no de forma temporal, yo creo que eso también ayudaría muchísimo al sistema de pensiones. Y totalmente de acuerdo con lo que David decía, hay infraestructuras como aeropuertos que están en desuso, que ese dinero se podía haber ahorrado. Yo creo que una redistribución de la riqueza sería un gran acierto. Fíjate que a todo eso que aporta David de cosas que están mal vistas socialmente, de rescate de los bancos, de las autopistas de peaje, etcétera, si hay algo antipopular es que se esté debatiendo en qué porcentaje se van a subir el sueldo los diputados del Congreso. Si el 1,5 o el 1,75, es decir, 3 veces más que los pensionistas,
porque ellos sí consideran que es el coste que hay que, o sea, que se sube a raíz del que se le subió a los funcionarios y con el tema del IPC. Eso sí que es antipopular total. No sé si es demagógico o no sacar el tema, pero igual si hubiera algún diputado aquí, pues podría decirnos si esto es demagogia o no, si están bien pagados o no, no lo sé. Pero hombre, que ahora se esté debatiendo sobre si del 1,5 al 1,75. Hombre, bien pagados, y la renta vitalicia que les queda después del Congreso de los Diputados, yo creo que a eso me refería, una redistribución y que sea igualitaria. Lo que nosotros no podemos permitir es condenar a nuestros mayores a la pobreza y progresivamente, es decir, una pobreza progresiva. Eso no, nosotros no lo podemos permitir. A eso hay que añadirle que los impuestos han subido, los salarios pues han bajado, el coste de vida en general pues se encarece. Si a eso, como ha quedado manifestado en estos últimos años de crisis, el jubilado no cobra la pensión para él mismo y su cónyuge o su esposa o la jubilada, para la unidad familiar en su conjunto, hasta abuelos a padres o hijos. Entonces, para garantizar el bienestar, el estado de bienestar social, está claro que el eje primordial es a nuestros pensionistas, nuestros jubilados, sean contributivas o no contributivas, garantizar ese sustento, porque si no, todo decae. ¿Y ustedes como jóvenes qué les produce ver imágenes como estas o como las que hemos visto en la península bueno, no como estas, como las que estamos viendo ahora mismo? No les voy a pedir la opinión sobre mí. Me refiero a las manifestaciones de los jubilados, de los pensionistas, gente con 80 y pico años, 90, que están en la calle luchando por sus derechos. Necesidad. No sé, qué mal habla esto como país, ¿no? Eso sí, incluso... Por una parte dice, bueno, pues nuestros mayores han salido a la calle, pero es que no deberían. Yo creo que este tipo de manifestaciones, podemos manifestarnos por otras cosas, pero este tipo de manifestaciones no deberían de ocurrir. Ellos deberían de cobrar lo que se merecen, incluso el derecho a una pensión, que a día de hoy no lo es, debería de ser un derecho constitucional, debería de estar recogido en la propia Constitución, porque que una persona se pase más de media vida trabajando para que después llegue a la edad de jubilación y cobre una cantidad que después no le da para subsistir, es muy triste. Los últimos años no has trabajado, triste, que pasa mucha gente ahora que se quedan sin trabajo ya mayores. David. Sí. También sobre esto no tengo información exacta, pero he escuchado que en otros países de aquí de Europa la financiación de la jubilación no parte de la seguridad social. Bueno, las no contributivas son a través de los presupuestos generales. Entonces quizás, no digo al 100%, pero encontrar una fórmula que desde luego no afecte al bolsillo directo de los jubilados. Lo que está claro es que no se pueden dar pasos atrás, que los derechos adquiridos hay que mantenerlos y mejorarlos. Lo que no podemos ahora decir, vamos a recortar pensiones, vamos a que estas personas pierdan su nivel de vida. Y ya lo decía ayer, quien quiera ver una maniobra política en que miles y miles y miles de personas mayores salgan a la calle, creo que se está equivocando. Nuestros mayores no son tan tontos para que nadie los coja de la mano, ni les ponga una bandera en la mano y ahora ponte ahí y tú gritas esto. No, me parece que si esa gente ha salido a la calle, lo ha hecho porque está indignada de verdad, porque han visto que la situación no les corresponde con lo que ellos esperan de la vida y de lo que han dado la vida, como veía estos días, señoras que habían vivido la guerra, la posguerra, y que ahora lo que querían era disfrutar, viajar, si tenían que comprarse un traje, un vestido, comprárselo, y si querían comerse un dulce, comérselo, no, pasando miserias para los que trabajamos lo vemos como normal, ¿no? Hay gente que, sabemos, la pobreza energética, que vive con la luz apagada en su casa, que aún así paga un disparate de luz, porque el recibo mínimo es un disparate. Sí. Yo estaba el lunes en una casa en Toto, con una historia tremenda, que la contamos, no sé si tú estabas, Ilenia, el día que Pedro contó lo de la funeraria. No. Es que no sé si coincidió. Bueno, les voy a contar rápidamente porque además es un tema que se están haciendo en algunos medios de comunicación y bueno, yo estoy orgulloso de ser parte de esa portavocía porque me parece un tema gravísimo y hablaremos aquí en próximos días. Una señora de 100 años que está encamada, senil, que está vegetal prácticamente en la cama, que está pagando 800 euros al año de funeraria, de seguro de deceso que se llama, ¿no? La gente dice la funeraria. ¿Por qué? Porque han descubierto ahora
que el seguro de deceso, generalmente los que tenemos todos, por lo menos los que tengo yo, que ya lo mires así, vas pagando más cuanto más mayor eres. O sea que si tienes la suerte de llegar a 100 años, más riesgo. Resulta que imagínate lo que pagas. Bueno, ayer conocí a otro caso de un señor que hizo sus cuentas y ha pagado 35.000 euros de seguro en su vida, ¿no? Porque empezó a pagar muy joven desde el año 60. Se muere su mujer y encima le cobran un plus a la funeraria por el tanatorio, por la sala, por no sé qué. Bueno, este señor se enfada, dice que no paga más seguro y el seguro le dice que muy bien, pero que sepa que ha perdido ese dinero porque eso es dinero a fondo perdido. Entonces, claro. Y en esa edad ya ir a los tribunales, claro, una persona mayor. No. Este señor presentó una denuncia y tal, como dice él, no espera ni ver el juicio, tiene 87 años, aunque está fuerte, y la aseguradora, la amenaza que le dice es: usted va a perder 35.000 euros, el entierro de su mujer costó 3.500, además está estipulado un entierro de primera que le dicen que con las esqueras de los periódicos, la corona, el coche de acompañamiento, en fin, un poco lo básico, la incineración, 3.500 euros, eso es lo que cuesta. Este señor ha pagado 10 entierros, el de su mujer y 9 más. El pobre. Deja de pagar y le dicen, la aseguradora, usted pierde el dinero, usted sabrá lo que hace. No va a recuperar nada porque esto no es un plan de inversiones, no, esto es que usted va echando un dinero ahí. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Que Entonces, sí, eso ya, no o sea, la es mezquindad nos está pasando a todos. Creo que estamos empezando a despertar conciencias por ahí. Hay que legislar de otra manera. Sí. No tiene ninguna lógica. El seguro, lo que te dice, yo he hablado con responsables de seguros a nivel nacional, es que son seguros solidarios y que ese señor pues, ha pagado el entierro de un chico de 20 años, que no le dio tiempo de pagar la funeraria, pero ¿hasta qué punto eso es justo? No sé si ustedes pagan seguro de deceso o lo pagan sus padres. No, que eso lo pagan mis padres sí, también. Imagínate, a ti está pagando el tuyo desde que naciste posiblemente. Si tienes la suerte de vivir 100 años y la ENIA, que además dice que el nivel de vida va... El negocio seguro, vamos. Sí, visto desde el punto de vista empresarial. Pero es injusto. Es totalmente injusto porque si calculamos lo que antes comentaste, lo que cuesta un entierro, que son 3.000 y algo, pues yo creo que se debería equiparar lo que se paga al año. Lo que no puedes estar es pagando una cantidad todos los años de dinero que después que cada vez va más, seguro, que yo no me había fijado, al final se te suma. Esta señora de Toto tiene una pensión de 700 euros, es dependiente, con ese dinero están pagando a una señora que le ayuda a su hija, que ya es mayor, a cuidarla, porque está encamada, tienen una grúa para bañarla, en fin, es una situación tremenda. Mira, te lo estoy diciendo, se me están poniendo los pelos de punta de la imagen, y decía, más de una pensión del año, más de una, es para pagar la funeraria. Sí. Te quedan 10 pensiones y pico para vivir, no, una solo para pagar el resto de gastos. Y el día de la manifestación, la señora que cogió el micro, que dijo que cobraba, no recuerdo si era 400 o 500 euros, y decía, es que yo pago, creo yo que eran como 400 euros de alquiler, pero después también pago teléfono, agua, luz, y la funeraria, decía ella, y sí, claro, y encima la funeraria, y yo pensaba, digo, ¿cómo viven? Pues imagínate, 800 euros al año, 200, 198 y pico cada 3 meses, que era un palo, cada vez que les llegaba era un palo. Decía, vamos sacando de ahorros, pero los ahorros se acaban porque no estamos aportando, porque son los dos mayores, su madre y su hija. O sea, entonces, tampoco estamos haciendo mucho a otros niveles para facilitar la vida a nuestros mayores. Es muy injusto, sí. Hay que legislar sobre esa materia. Sí, es verdad que es fundamental, llegado ese momento, los servicios de funeraria, ya no solo lo que es el ataúd, la corona y demás, sino el trámite burocrático. En ese momento, cuando dependen los casos, pues la verdad es que ayudan mucho, te orientan y te dicen, pero ese abuso y ese incremento tiene que empezarse a regular, porque es que se habla de la funeraria, como ustedes dicen, como un gasto ya corriente más y cada vez más elevado. Claro, que nosotros, amor, pagamos 30 euros, no sé, yo tenía que mirarlo, cada 3 meses paga y no se te hace un mundo. Claro. Pero cuanto más años tienes, menos ingresos tienes, porque no estás trabajando, tienes una pensión, más tienes que pagar. Y esa responsabilidad de nuestros mayores hacia nosotros de decir, bueno, no te dejo el paquete. Yo no les quiero dejar esa carga y por eso me esfuerzo yo, pero... Esa es la mentalidad, no dejar el paquete. ¿Qué ha hecho este señor que te decía de 87 años que ha pagado 35.000 euros de seguro? Que es que lo dices y es un apartamento. O sea, eso es lo que cuesta un apartamento. ¿Qué ha hecho ahora? Con 87 años perder todo ese dinero, evidentemente, y dejar un dinero en una cuenta apartado, y le ha dicho a su familia, este dinero es para cuando yo me muera, que ustedes no tengan problemas. Pero claro, es herencia que pierde. ¿Pero de qué estamos? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Bueno, pues es la mezquindad de la muerte, el precio de la muerte, que a veces hay gente a la que no le gusta hablar, le parece un tema tabú. Mira, te puede pasar
cosas a ti diferentes a mí y a David, pero la muerte nos va a pasar a todos, antes, tarde o temprano, con lo cual me parece que no es un tema tabú y que hay que empezar a abrir conciencia, a legislar. Revisen la letra chica de su seguro de excesos, porque si son jóvenes están a tiempo de pararlo, que es lo que recomiendan en los consumidores. Páralo, haz un ahorro, lo ahorras, tienes tus 3.500 euros, que es lo que cuesta, y te va a sobrar muchísimo dinero en tu vida para disfrutarlo de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto porque ayer empezaba el debate del Estado de la Nacionalidad. Había un pleno extraordinario previsto por la mañana que no se celebró para elegir el relevo de los cargos como el diputado del Común, pobre Jerónimo Saavedra, que no lo dejan jubilarse, no. O el Tribunal de Cuentas, etcétera. Bueno, pues no hubo acuerdo entre los grandes partidos, como se preveía, con lo cual ese pleno se suspendió, esos cargos no se reeligen de momento, ya se decidirá la fecha, y lo que sí empezó fue el debate del Estado de la Nacionalidad. Ilenia, ¿lo has visto? ¿Has visto algo? Sí, vi en gran parte el debate. La verdad que la intervención, empezando por Dolores Corujo, del Partido Socialista, exactamente, el Partido Socialista, que un poco hablaba del aumento de las pensiones no contributivas, que eso fue un reclamo que el Partido Socialista Canario hizo al gobierno autonómico para poder inyectarlo en los presupuestos, pero no quedó frustrada la solicitud. Después otra de las críticas que se hizo también fue en materia de sanidad, y Clavijo, cuando replicó, voy a incluso a leer la frase que él decía, que en sanidad los datos a día de hoy eran muchísimo mejores porque ellos gestionaban con rigor el dinero. Y bueno, pues cuando tú oyes esa réplica, lo que piensas es, pues será en el resto de Canarias, porque en Fuerteventura yo creo que en materia de sanidad estamos igual hoy que hace un año. Yo no veo mejoras en el tema de sanidad. Pues otra de algo que hacía hincapié Fernando Clavijo con el tema de la insularidad, del insularismo, que él no estaba de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo con el insularismo, porque yo sé que somos 7 islas, 8 con la Graciosa, que debemos estar cohesionadas. Sí, que el insularismo ataca nuestra convivencia. Exacto, el insularismo ataca nuestra convivencia. Pero algo que lo comentábamos antes y que a mí poco como que me molestó es, yo obviamente no estoy a favor del insularismo, pero cuando tú ves los partidos políticos, y hablo del mío también, Partido Socialista, Podemos y el Partido Popular, en sus intervenciones y en los minutos que tuvieron de intervención, no dedicaron ni siquiera un minuto con la desgracia que hubo en Gran Tarajal de las gabarras. Tú piensas, pues no eres insularista, pero es verdad que tenemos problemas en materia de sanidad, en materia de educación, pero al menos dedicarle un tiempo y no reprochar, porque tampoco es reprochar, que no vuelva a ocurrir, pero que no vuelva a ocurrir, y solidarizarte con la isla de Fuerteventura y con el pueblo de Gran Tarajal, que al fin y al cabo ha sido una desgracia. Y la verdad que yo, bajo mi punto de vista, y aquí sí hablo de todos los partidos, no fue uno solo, que ni siquiera se acordaron de la isla de Fuerteventura para eso. David, no sé si has tenido tiempo de ver algo del debate. Sí, no, yo el debate no me pilla en jornada laboral, en horario de trabajo, entonces, pero como está grabado, pues lo que sí he visto es la prensa hoy y demás, y claro, veo que la oposición constantemente aluden a la debilidad del presidente Fernando Clavijo, como estando en minoría, le achacan repetirse en su discurso y demás. Y yo me pregunto, los portavoces de los distintos grupos políticos de la oposición, si realmente tuviesen propuestas alternativas de mejora para la ciudadanía canaria, pues se hubiesen organizado ya entre sí, alcanzado un acuerdo y hacerle una moción de censura a coalición y hacer un gobierno alternativo. No veo que incidan en propuestas de mejora, sí en bombo y platillo, en aludir a la debilidad. Yo la debilidad también se la veo a Podemos, tiene diputados que entre sí ni se hablan. El Partido Socialista la semana pasada se dividió
cuando tuvieron que votar por Radio Televisión La Canaria. El Partido Socialista lleva dividido un poco más de tiempo, sí. Sí, Pero se escenificó con el voto este, se de los significó, colores. vale. Y luego el Partido Popular tiene a su presidenta Antona hoy declarando los juzgados de Las Palmas por una presunta manipulación del Congreso del PP frente a Bento. Es decir, si achacan la debilidad al gobierno de Coalición Canaria, que están en minoría, pues tendrían otras medidas más realistas y prácticas para presentar alternativas. Vamos a ver imágenes de este mismo mediodía en el Parlamento, también imágenes más fresquitas que las que acabamos de ver, son de ayer, cedidas por los compañeros de Canal 4 Tenerife. Y mientras, lo que decía David con el tema de la oposición, ¿no? Por un lado, el PSOE lo que pide es más políticas sociales, dice que los necesitados no están siendo atendidos por el gobierno de Clavijo. Antón efectivamente dice que no hay pacto con Coalición Canaria y le dice a Clavijo, algo curioso, que se deje el poder con dignidad. Entiendo que le está diciendo que lo deje antes de que acabe la legislatura, porque si no, no tiene ningún sentido que te inviten a marcharte con dignidad. Y Podemos lo que habla es de un gobierno neoliberal que desprecia a lo público. Esta mañana le tocaba el turno también a Nueva Canarias y a la agrupación socialista Gomera. Román Rodríguez ha sido también muy duro, quizás como siempre es el que más énfasis pone en su discurso. La verdad que no debe ser fácil estar gobernando así, ¿no, Ilenia? Con la oposición una mayoría más que la tuya. No, exacto, y menos si estás en minoría. A mí algo que me sorprendía ayer de Asier Antona es que tú ves estos días para atrás donde se hablaba de pactos secretos y de acuerdos que esto no es secreto, que es a la vista, que ya lo hablábamos en su momento aquí, la destitución exacto de la autoridad portuaria, de Luis Ibarra por Juan José Cardona, que es del Partido Popular, el apoyo que le presta el Partido Popular a Coalición Canaria para la renovación de los órganos del Parlamento y demás, pero después vemos, entonces tú ves, te das cuenta y dices, bueno, pues está habiendo un pacto de derechas, ¿no? Esta Coalición y Partido Popular pactando y demás, y después llega Asier Antona y poco menos pues que a Clavijo no le queda nada, que en la próxima legislatura como que queriendo decir como que no van a pactar con Coalición Canaria. Y lo que nos sorprende es eso, es decir, Asier Antona hace una cosa, después dice otra y a la inversa, dice una cosa y después hace todo lo contrario. Entonces no me lo creí mucho. Es despista más, un poco, ¿eh? A mí me gustaría que hubiera habido alguien del PP aquí. No me lo Antona creí. Despista un poco. Porque... Exacto, te despista totalmente porque ves los acuerdos por un lado, pero después hace una crítica porque Antona en su intervención, que yo la vi, fue bastante contundente con Fernando Clavijo, fue muy contundente y bueno, y tú lo miras y dices, pues no, pero después vamos a ver en el año 2019 cuando sea el pacto, porque el propio Antona fue el que dijo aquí que hay que echar a Coalición Canaria de las instituciones, porque incluso hizo referencia, que me hizo mucha gracia, el tema de la silla, ¿no? Dice, es como el juego de la silla, mira, donde hay 2 sillas y 3 interventores. No sé si David tiene la ocasión de escucharlo, y igual voy a meter a Juan y ahora en un follón, nuestro realizador, a ver si tenemos las declaraciones de Antona que hizo en este programa, ese corte, porque es muy llamativo, muy sintomático de lo que él pretende en un futuro. Luego es verdad que hay acciones, porque eso fue un viernes, al lunes siguiente se anuncia lo de la autoridad portuaria y entonces ya te quedas descolocado y dices, bueno, pero entonces coalición sí, coalición no. E incluso habla de hacer un pacto PP-PSOE. Yo le pregunto, ahora a ver si lo podemos ver, que por qué no, y él dice que hay muchos condicionantes, pero que a él le gustaría como se hizo en La Palma en su momento, ¿no? Bueno, yo desde Coalición Canaria entiendo que en minoría, por la lucha de continuar la gestión, hay que buscar apoyos puntuales con las distintas fuerzas. Una pena que las desavenencias que tuvieron el Ejecutivo con el Partido Socialista rompiera esa estabilidad. Veremos lo que pasa en el 2019, pero desde luego con Antón al frente, desde la reforma electoral, el discurso de él en unas islas es distinto al de otros, porque claro, les interesa incrementar los diputados, pero tirando siempre de las capitalinas, que es donde tienen ellos el fuerte. Pero ¿cómo va a vender o a defender esa postura en una isla que no sea capitalina? Desde ahí, pues, las lecturas son varias. ¿Y qué la postura? ¿Te parece que la oposición ha sido una posición casi una pinza?
contra el gobierno de Clavijo? ¿Han sido live? No, para eso es el debate de la nacionalidad, ¿no? Para un poco replicarle y decirle lo que el gobierno no está haciendo del todo bien. La parte, por ejemplo, de Podemos fue como, es que ellos como siempre tienen el mismo discurso, no se salen del mismo discurso. Y no te deja de sorprender. A mí quien me sorprendió, que es lo único que he visto, fue ayer el Partido Popular y bueno, ya antes ya comentábamos el Partido Socialista. No creo que hayan sido excesivamente duros. Algo que sí me impactó fue que estaban como muy encasillados en los mismos temas. Y yo creo que Canarias tiene mucho más problemas que no dejan de ser importantes, está claro, pero yo creo que el tiempo, utilizarlo y de otra manera, yo creo que hubiese sido ideal. Claro, yo lo que se hizo fue una mirada al futuro, que también se agradece, porque hay que ir pensando en lo que viene, y llamó la atención que habla de fortalecer el crecimiento económico, fortalecer el tejido ¿Qué papel está jugando el empresarial Partido y de esa Popular? forma Queremos ser poder afrontar futuras crisis con garantías. Bueno, creo que sí tenemos a Sierra Antona para que lo escuchemos de nuevo, lo que decía aquí en el programa El Objetivo. ¿Qué papel está jugando el Partido Popular? Pues queremos ser alternativa de gobierno a 30 años de Coalición Canaria. Es que se dice rápido, pero es que llevan 30 años gobernando en esta tierra y creo que Canarias necesita una política mejor y una alternativa a 30 años de un modelo agotado ya, que es el modelo de Coalición Canaria. Yo creo que sería bueno que haya un pacto diferente a que Coalición Canaria esté permanentemente monopolizado. Esto es como el juego de la silla, ¿no? ¿Saben? El juego aquel que hay 2 sillas y hay 3 actores corriendo y cuando para la música uno se sienta. En una de las sillas siempre está sentada Coalición Canaria y siempre corriendo el Partido Popular y el Partido Socialista, pero siempre sentado Coalición Canaria. Pues yo espero que algún día estemos en igualdad de condiciones y que al final efectivamente haya un pacto diferente al de Coalición Canaria, porque esto sería alternativa a 30 años de un modelo agotado. David. Sí, que es que constantemente 30 años, parece que ahora la prioridad es única y exclusivamente que Coalición Canaria lleva 30 años gobernando. ¿Por qué no me habla de hechos, algo más pragmático, que la gestión de 30 años tengamos en cuenta que como socios de gobierno han estado también el Partido Popular en estos 30 años? Muchos de los 30. Exacto. Entonces, ese acuse, y luego ¿qué decimos? La mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid, ¿nos ha hecho o no nos ha hecho daño? Que está un modelo agotado, pero mire, es que nosotros ha salido Coalición Canaria porque será que ha ganado en 5 de las 7 islas. La figura que define el archipiélago es la isla. Si el criterio de territorialidad da mayor representación a Coalición Canaria es porque la gente ha votado. Y como digo, hemos tenido socios de gobierno en los que ha estado muchos años el Partido Popular. Y Lenia, ¿podría haber un pacto PP-PSOE? ¿Tú crees que eso es viable? A ver, se han dado casos, pero es verdad que son casos muy puntuales y por circunstancias muy especiales, como en el País Vasco. No, y en La Palma también había un pacto de PSOE, Partido Popular. Es que, vamos a ver, Antona habla de una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Porque mayoría dudo mucho, pero ni Partido Popular, ni Partido Socialista, ni Coalición Canaria no van a sacar mayoría. El próximo año menos porque va a estar más fragmentado el voto. Mayoría no van a sacar, entonces habrá que hacer pactos. Para hacer esos pactos, si quieren dejar a Coalición Canaria fuera, tendrá que ser con quién, para poder sumar, ¿no? Con Partido Socialista o depende también que lo pueden hacer ya. Nueva Canaria o podría ser. O Podemos, ¿no? Pero no creo que Partido Popular y Podemos vayan a hacer pacto alguno. Entonces ya. Por lo tanto, yo no sé, él contestó, contestó aquí que yo vi la entrevista. Y él decía que había muchos problemas, muchas circunstancias. Bueno, pues a ver si se aclaran esas circunstancias, porque algo también, un detalle ayer de la intervención de Asier Antona fue, en medio de su intervención, intervino, hablaba así al grupo de gobierno, Coalición Canaria, pero después también
tuvo una parte de réplica a, bueno, no réplica. Al tiempo que estuvo el... Exactamente, al tiempo que estuvo el Partido Socialista y en muchos momentos se dirigía directamente al Partido Socialista, así que... a ver, las reglas del juego lo permiten, pero ¿tú crees que es viable un pacto PP-PSOE? No sé, yo lo veo como el aceite y el agua, ¿no? Es un poco contradictorio. Entonces ya no hablemos de derechas e izquierdas. Si es verdad que en situaciones concretas o en administraciones locales, incluso alguna insular, pues por la estabilidad y por el bien y la continuidad del municipio, pues se tienen que llegar a casi acuerdos, como quien dice, forzados, ¿no? Digo, acuerdos, pactos que en caso de incumplirse, pues aquí nos desvinculamos y alternativa en minorías. Pero a nivel regional no. Lo que está claro es que los presupuestos históricos que ha obtenido Canarias ha sido gracias al voto nacionalista en el Congreso de los Diputados. Entonces, en ese sentido, creo que siempre debe haber una representación en el Congreso de un partido nacionalista como es Coalición Canaria. De momento presupuestos no hay, ni sé yo si habrá, porque están las cosas... No, sí, los anteriores. Ayer de nuevo Pedro Quevedo insiste en que si no se incluye el aumento del descuento para viajar a la península de los Canarias hasta el 75%, Nueva Canarias no apoyará ese voto tan importante, no apoyará los presupuestos, con lo cual no sabemos. Es verdad que el PP alude a los presupuestos para incluso el tema de las pensiones, es que si no hay presupuestos no podemos hacer ciertas cosas. Bueno, pues ya veremos qué pasa, el debate sigue, mañana son las conclusiones, esta tarde ya se reúnen los grupos y demás, y mañana son las conclusiones. Y como decía yo antes, un último detalle, Clavijo habla de fortalecer el crecimiento económico y social para así poder afrontar el futuro si hubiera crisis con garantía. A mí eso no me parece muy optimista estar pensando en futuras crisis, pero es verdad que la economía es como es, que va y viene, sube y baja, fluctúa, y que puede haber crisis, y es verdad que debemos estar preparados para ello. Y también hizo algunos anuncios importantes con el tema que ayer hablábamos por parte del Cabildo, que también está haciendo cosas, de la incorporación de las energías renovables, va a quitar el IGI para comprar coches o bicicletas, de esa manera intentar que Canarias vaya hacia un modelo más sostenible, que es lo que tenía que haber sido desde el principio, como islas que somos, con todo lo maravilloso que tenemos. Yo sé que no estamos hablando de la prehistoria, pero a lo mejor cuando esto empezó a caminar, ¿no?, la revolución industrial, o cuando la comunidad autónoma se formó, haber empezado a pensar en que las islas fueran sostenibles y que hubiéramos sido hoy, como hay en algunos lugares en el mundo, un reducto y un ejemplo medioambiental, y nos hubieran visitado quizás muchos más turistas que los que nos visitan ahora, con otra mentalidad, ¿no? Es un reclamo, y también Ileña lo conoce bien, del grupo de gobierno aquí del Cabildo. El presidente Marcial Morales pues tiene bien claro que la apuesta es en energías renovables. De hecho, en el pleno de este lunes se aprobaron muchas bases, tanto para la compra de coches eléctricos, la energía de las granjas y demás. Lo que pasa es que desde aquí, y menos aún con un presupuesto que tiene un Cabildo, hacer frente y fomentar esas energías es difícil cuando desde el PP en Madrid pues incluso llegan a poner un impuesto al sol. Es que te ponen con las manos atadas y la lucha es... Hay un obstáculo grande, y ahora estamos volviendo a empezar a caminar, y magnífica noticia, lo decía yo ayer, La Graciosa, el gobierno está haciendo un estudio y un proyecto para que sea sostenible como el hierro, mejor que el hierro, porque son menos habitantes y puede ser más fácil. Bueno, otro tema, un debate que se abría ayer en el Congreso de los Diputados en Madrid, que quizás, no sé si se lo ha planteado alguien de los que está en la mesa, es subir la edad legal para poderse casar oficialmente. Ahora mismo, con 16 años, una persona se puede casar en España, y el Partido Popular ayer abría este debate para que esa edad se aumentara hasta los 18. La propuesta fue tumbada por toda la oposición, todos dijeron que no tenía ningún sentido, que no le veían, y alguien fue más allá, incluso decía que a qué viene abrir ese debate cuando la sociedad no se está planteando este tipo de cosas. ¿Una persona con 16 años está capacitada para casarse, Ilenia? Vamos a ver, una persona con 16 años a día de hoy puede empezar a trabajar. Hay jóvenes que dejan sus estudios y comienzan a trabajar. Con 16 años puedes casarte siempre y cuando con la autorización de los padres. Esto también hay que decirlo. Igual que el trabajo. Exactamente, igual que el trabajo. Yo creo que los partidos políticos, la oposición, le votó en contra al Partido Popular
porque el querer aumentar la edad de casarse a 18 años supone un recorte en los derechos de esos jóvenes emancipados pues que quieran casarse. Yo, bajo mi punto de vista, creo que ahora mismo lo que tú decías no es un debate que nosotros tengamos, es decir, no creo que sea algo que esté preocupando a la sociedad, y yo veo que la edad de 16 años es verdad que bajo mi punto de vista es bastante prematuro. Un joven o una joven de 16 años que a día de hoy se casa, pues, pero es que es igual de prematura que cuando se queda embarazada y tiene un bebé. Que ahí sí que tiene una responsabilidad. Que ahí sí que tiene una responsabilidad. Si te casas, te divorcias, pero cuando tienes un bebé es para toda la vida, ¿no? Como la vida misma. Estoy de acuerdo con Ilenia, la verdad es que no creo que sea esta reforma, si se hubiese llevado a cabo, afectaría al 0,03% de los matrimonios. Muy residual. Es muy, muy concreto y viene sobre todo, diría yo, a responder a esos adolescentes que se le impone el matrimonio en los grupos culturales, como pueden ser los gitanos y demás, que al fin y al cabo son los familiares, sus padres, quienes tienen esa costumbre y lo llevan a cabo, porque de nuestros abuelos también era frecuente, pero eso ya, según la información que tengo, hace unos 9 o 10 años se llevó una reforma, se amplió de los 13 años que estaban en aquel entonces hasta los 16, cuando hay un consentimiento de los padres, pues yo creo que no peligra, y como dice Ilenia, si pueden trabajar también pueden decidir sobre esas cuestiones. Herramientas para combatir esto antes de una nueva ley: está el Código Civil, están los juzgados, y hay que fomentar y esclarecer que cuando va un joven a casarse sea en pleno conocimiento y con su propia voluntad, sea con 16, 18 o 45 años. El tema de la conciencia dice, son conscientes de 16, pero es que también los hay de 30 que son unos inconscientes. No, desde luego. Que no maduran. Entonces, cerrarnos a la edad del carnet, quizás es más interesante decir, oye, tú estás en tus condiciones, quieres casarte, o vas obligado, o te vas a casar con un señor de 60, que a ver, se puede haber enamorado, pero desde luego no es natural que una niña de 16 o un niño de 16 se case con un hombre o una mujer de 60 años. Eso no es muy natural ni muy normal, y hay casos, ¿no? En ciertas culturas, en ciertos países donde son los matrimonios de conveniencia, convenidos, y se venden a los hijos, en fin, esas cosas tremendas que pasan por ahí, por el mundo, pero desde luego no es el caso de España. Y un joven de 16, una joven de 16, si tiene dos dedos de frente para un montón de cosas... No se casa con 16 años. No se casa con... Si tiene dos dedos de frente, no se casa con 16. Si tiene dos dedos de frente con 16 años, no se casa. Eso para empezar, sí, pues no tiene ningún sentido. Puedes convivir con la persona, si te quieres ir de tu casa, y ya después veremos si te casas o no, que ese es otro cantar, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar con un poquito de deporte hoy, porque no sé si son ustedes deportistas, David. Sí, no eres un obsesionado. No a diario, pero cuando puedo hago algo, poquito. ¿Haces algo? ¿Qué corre? No, bicicleta, algún ping-pong, pero no creas que... ping-pong. Yo al ajedrez, pero no sabía que eso era deporte. No, el ping-pong sí que te mueve. Yo al gimnasio. ¿Tú vas al gimnasio? Bueno, ¿y haces algo? Sí, pero que no practico ningún otro deporte. ¿Y estarías preparada para hacer de un tirón, 1,5 kilómetros nadando, 40 kilómetros en bicicleta, David, y 10 kilómetros corriendo? Que va, yo a eso no llego. No. Yo la bicicleta es para pasear a los perros. En plan tranquilito, tranquilé. Bueno, porque estas son las condiciones del Ocean Lava, un triatlón que se va a celebrar en Puerto del Rosario el próximo 6 de mayo, ya tiene fecha, estamos esperando la fecha, hoy se anunciaba el 6 de mayo, 3 semanas antes del Ironman de Lanzarote, se va a celebrar esta prueba, una prueba que está calificada como de distancia olímpica, como digo, se van a dar 1,5 kilómetros en el entorno de la playa de Los Pozos, 40 kilómetros de bicicleta, va a llegar la competición, va a subir hasta la Matilla, por Tetir, y luego baja por Casillas del Ángel, o sea que va a ser un recorrido bonito, y ya luego varias vueltas en el circuito de la Avenida Marítima, y 10 kilómetros de carrera, con lo cual, bueno, pues vamos a ver aquí a 200 atletas, que son las plazas que se han abierto, son plazas limitadas, 200 plazas. El viernes se abre la inscripción para los interesados a las 12 horas, a las 12 del mediodía se puede inscribir el que quiera, cuesta 45 euros con lo de siempre, la bolsa, la botellita, en fin, todas esas cosas que te da, la camiseta y demás.
Y estuvieron en esa rueda de prensa, además de los responsables municipales, el organizador y el dueño de la marca, ese señor Kenneth, que es además tiene mucho que ver también con el Ironman de Lanzarote, y que decía que el océano y la lava de nuestras islas, la lava volcánica, la habían inspirado para crear esta prueba que ya está la marca en más de 20 países y que llega a Puerto Rosario. Esto es lo que decían los responsables de la rueda de prensa. Queremos destacar principalmente la fecha elegida, estamos hablando del 6 de mayo, una fecha donde se ha pensado mucho y por qué dentro de 3 semanas siguientes a esa fecha tendremos el Ironman Lanzarote. Es decir, que Puerto Rosario va a ser el último test de prueba para esos deportistas de calado internacional. Quién sabe si el día de mañana podremos ver el 6 de mayo que el ganador del Ocean Lava de Puerto Rosario, quizá, si así fuera, puede ser el campeón del Ironman en Lanzarote. Triatlón hay muchas distancias en la actualidad, mucha gente que participa en diferentes distancias. Este año Puerto del Rosario se va a organizar únicamente con una distancia olímpica. Es una distancia que combina 1,5 kilómetros nadando, 40 kilómetros en bicicleta, 10 kilómetros corriendo. Decir que estas distancias todas se van a cubrir dentro del municipio de Puerto del Rosario, absolutamente todas, inclusive los 40 kilómetros de bicicleta. Bueno, pues ahí tienen el panorama de la prueba. Puerto Rosario se sitúa en el calendario internacional de pruebas de este tipo, porque se espera que el año que viene pueda ir a más y que esta prueba pues tenga más plazas y puedan venir más personas de fuera. Se habla de que un 60-70 serán de aquí, de los participantes, por ciento, de los participantes, es decir, 100 y pico, pero viene gente de Lanzarote y de otras islas, y puede venir gente que se quiera preparar para el Ironman, que como decimos es 3 semanas justo después. 6 de mayo es la cita del Ocean Lava, apúntenlo en el calendario deportivo si les gusta para participar, el que tenga narices o preparación, y por otro lado para disfrutarlo, porque también es un espectáculo verlos, estar ahí, el ambiente que se monta, que se forma, la música, los DJs, porque no solo es el deporte, es todo lo que lleva una prueba de este tipo, que la verdad que se crea un ambiente muy bonito y que además nos impregna incluso a los que no somos muy deportistas. Bueno, pues eso será el 6 de mayo, mientras pasarán muchas más cosas, se las iremos contando aquí. Ilenia y David, gracias. Un programa hoy un poquito más corto, pero ha estado muy bien. Gracias por haber compartido con nosotros las opiniones. Mañana volvemos con entrevistas. Mañana hablaremos de ese pacto Nueva Canarias, Asambleas Municipales de Fuerteventura de cara a las próximas elecciones que se ha firmado, el acuerdo electoral. Y también mañana hablaremos de Twinés, con la portavoz de la oposición. Les dejo ya con Rosy, que viene a hablarnos hoy de danza, de baile y de muchas más cosas que tenemos que ver en Tienda de Televisión. Que disfruten, gracias por acompañarnos esta mañana.